¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy me gustaría que hiciéramos un estudio exhaustivo de una de las obras más conocidas de toda la historia del arte, que es Los girasoles de Van Gogh, del cual vamos a ver que tenemos varias versiones. Bueno, tengo un guión delante de mí que he preparado y el cual voy a ir desgranando, si queréis en algunos casos mirando, leyendo. Es bastante amplio, porque ya os digo, el estudio es pormenorizado de la obra de Van Gogh y bueno, yo creo que puede resultar interesante, ¿no? Me gustaría además que me dejarais algún comentario sobre qué os parece a vosotros esta obra y si es representativa de lo más importante o una de las mejores, de las 10 mejores obras de arte que tenemos en la actualidad, ¿no? Como decimos, estamos ante una de las obras más conocidas de toda la historia del arte. Quizás luchando con ese puesto con otro trabajo del mismo autor, que podía ser La noche estrellada, que seguro que tenéis en mente, que bueno, tendremos por aquí en un dibujo. Le pasa algo parecido a Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, pues tiene la Gioconda, por ejemplo, con un cuadro muy importante, pero perfectamente podríamos hablar sobre La última cena como otra de las obras más conocidas de toda la historia del arte, ¿no? La obra de los girasoles, una de sus versiones, llegó a tener una gran repercusión a finales de los años 80, ¿no? Debido a que un magnate japonés pagó por ella lo que suponía o lo que se suponía que era un récord de dinero por un cuadro en una subasta. Estamos hablando del año 1987. Muchos de los artistas que se encontraban en París en ese momento estaban influenciados por las estampas tradicionales japonesas. Muchas de estas estampas estaban dedicadas a las flores, ¿no? Este detalle es importante porque esta obra recoge esa influencia y fue un japonés llamado Yasuo Goto el que pagó 40 millones de dólares por esta obra en una subasta de la Casa Christie's que tuvo lugar en la ciudad de Londres. Desde entonces, esta cifra de dinero ha sido superada en numerosas ocasiones, ¿no? Por diferentes artistas, todos ellos de un periodo que abarca la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hablamos de artistas como Cézanne, Gauguin, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Giacometti, Amadeo Modigliani y varios más, ¿no? El propio Van Gogh ha superado con alguna de sus obras los 100 millones de dólares en alguna subasta. Bueno, ahora resulta bastante curioso que Van Gogh haya conseguido diferentes récords en subastas por sus obras de arte, cuando la mayoría de su vida la pasó con bastantes penurias económicas, ¿no? Subsistía gracias a la ayuda económica que le proporcionaba su hermano Theo, mes a mes, ¿no? Gracias a ello conservamos una amplia correspondencia entre los dos hermanos que nos ayuda a comprender el estado de ánimo del artista. La propia mujer de su hermano guardó todas estas cartas y casi 800 obras de Van Gogh, bueno, que le supusieron una fuente de dinero tremenda, ¿no? Porque además ella, digamos que hizo como una pequeña estrategia de marketing también con las obras y con las cartas de su hermano. Bien, quizás la idea que tenemos sobre Van Gogh es la de un personaje alocado, ¿no? Capaz de herirse a sí mismo y que terminó suicidándose, aunque tenemos algunas dudas sobre esto último que yo acabo de decir, ¿no? Pero estos son solo algunos hechos, ¿no? Escandalosos que podemos matizar a lo largo de este texto. Eso sí, se trata de hechos de una índole que llaman la atención, o sea, son un escándalo para la gente, no son algo superfluo, ¿no? Y quizás por eso nos llama tanto la atención, ¿no? En vez de intentar profundizar en la personalidad del personaje, mucha gente se queda simplemente con estos escándalos, que es un poco lo mismo que vemos en las noticias cada día, ¿no? Conocemos, por supuesto, la faceta de Van Gogh como pintor, ¿no? Pero él comenzó su carrera como dibujante, ¿no? Llegó a trabajar en una galería de arte, lo cual le abrió o le anunció ciertos contactos con el sistema y le ayudó a vender algunas obras, ¿no? No debemos pensar que estaba completamente desamparado con su trabajo. Él tenía una fuerte inclinación religiosa y esto le llevó a convertirse en misionero, ¿no? Fue enviado
a la zona norte de Bélgica, donde había bastantes minas, y allí pues realizó su trabajo de una forma muy seria, muy decidida. Era un personaje con gran energía, muy estricto en su labor pastoral, ¿no? Durante ese tiempo pues va a realizar pinturas de la gente que vivía y trabajaba en esa zona, sobre todo en las malas condiciones en las cuales trabajaba la gente que subsistía, digamos, en esa zona del norte de Bélgica, como decimos, ¿no? Malas condiciones tanto en la jornada de trabajo como en la pésima vida social que tenían, ¿no? Los comedores de patatas, una obra del año 1884, perdón, es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Este tipo de obras que realizó en Bélgica, además de tener una honda preocupación social, están realizadas con colores terrosos y oscuros, ¿no? Un gran contraste con las obras coloristas y cargadas de fuerza que él va a tener más adelante, ¿no? Como la que vamos a ver hoy principalmente. Sin duda, el abandono de la zona, o de una zona también bastante gris en el aspecto climático, y su traslado a Francia con el sol como bandera, sobre todo al sur de Francia, que es donde pasará la época en la que pinta los girasoles, tuvo que influir, ¿no?, en este cambio de registro que observamos en el artista. Van Gogh empezó a pintar bastante tarde, ¿no? Sus primeros trabajos los realiza cuando tenía 31 años, y tengamos en cuenta que él falleció cuando tenía 37, ¿no? Por tanto, su periodo de trabajo no parece demasiado largo, ¿no? Pese a ello, tiene una producción artística bastante amplia, ¿no? Los últimos años de su vida los dedicó casi exclusivamente a pintar, ¿no? Hay un dato muy interesante que nos puede dar una idea de la capacidad de producción del artista. En los últimos 70 días de su vida pintó 72 cuadros, ¿no? Prácticamente era un lienzo cada día, ¿no? Esto es algo que no está al alcance de todos los artistas, ¿no? Bueno, la obra de los girasoles fue pintada en el año 1988, aunque esta fecha tenemos que matizarla, ¿no? Porque en la primera de las obras, o sea, hay varias obras de los girasoles, algunas pintadas con jarrón y otras sin jarrón. Una de las obras sin jarrón que él pintó, pues lo hizo en París, y parece que agradó bastante a Gauguin, y entonces lo que hizo Van Gogh, aunque vamos a repetirlo ahora, será pintar varias obras cuando estaba con Gauguin junto en Arles, en esta ciudad del sur de Francia. En total se conservan 11 versiones, ¿eh? 2 están en Ámsterdam, 4, dejadme que lo compruebe, 4 están en manos privadas, y sí, así es. Y el resto se encuentran en diferentes museos del mundo, europeos y americanos, ¿no? Bueno, entonces os decía, Van Gogh era de origen holandés, ¿no? La última ciudad belga donde estuvo, belga, porque decimos que estuvo en el norte de Bélgica, fue Amberes, ¿no? Aunque tras la muerte de su padre él se trasladó a París. Estamos hablando del año 1886. Allí estaba su hermano Theo, que hemos dicho que se ayudan, ¿no?, mutuamente. Juntos pasaron 2 años en los cuales las discusiones eran algo normal. Parece que el carácter de Van Gogh no era nada fácil, ¿no? La capital francesa en ese momento es el centro del arte. Y allí Van Gogh entra en contacto con los principales o con los pintores más importantes del momento, ¿no?, trabajando codo a codo con ellos, ¿no? Hablamos de figuras como, por ejemplo, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Pierre Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro, Paul Cézanne. La moda en ese momento era la pintura impresionista, pero Van Gogh, junto con estos otros artistas, pretendían renovar este tipo de pintura. París no le parecía a Van Gogh un buen lugar para trabajar, tenía demasiada presión y él quería un ambiente más relajado para crear sus obras, ¿no? Así que aceptó la recomendación de su hermano, de Henri Toulouse-Lautrec, del dibujante, para viajar a Arles, esta ciudad situada en la Provenza francesa. Es una ciudad no muy grande, en la costa sur de Francia, pegada al mar Mediterráneo y a media distancia entre las ciudades de Montpellier y Marsella. Allí no estaría solo, porque se encontraba, como hemos dicho, Paul Gauguin, que estaba pintando también en la zona, ¿no? Van Gogh debía ser una persona, como decimos, de un carácter complicado, quizás de un fuerte temperamento, porque con Gauguin tuvo este tipo de problemas, ¿no? Aunque pasaba de una situación a otra en un momento, tras una discusión o conversación, ¿no? Lo mismo adornaba la casa con pinturas de girasoles, porque sabía que le agradaban a Gauguin, y cuando éste se disponía a visitar al holandés, o bien discutía con el pintor francés y le amenazaba con una navaja de afeitar
con la cual le persiguió por diferentes lugares, ¿no? Debido a esta discusión que tuvo con Gauguin, parece que Van Gogh se mutiló una oreja, ¿no? Y digo que se mutiló porque no se cortó completamente la oreja, sino que se cortó una parte del lóbulo de la oreja izquierda, ¿no? Nada más mutilarse, además, el artista envolvió el paño o sea, el trozo de oreja, el lóbulo, en un paño, y se dirigió a un prostíbulo donde se le ofreció a una prostituta como si fuera un presente, ¿no? Regresó a casa y después fue encontrado inconsciente a la mañana siguiente, ¿no? Pasó 14 días ingresado en un hospital, ¿no? Gauguin decidió dejar Arles ante el peligro de que Van Gogh pudiera perseguirle de nuevo y se trasladó a París. Por lo que sabemos, nunca más volvieron a hablar, aunque sí es cierto que cruzaron algo de correspondencia. Bueno, en total, Van Gogh pasó un año entero en Arles, un periodo muy fecundo de trabajo, y en este momento tenía, o es cuando realiza, 7 versiones distintas de los girasoles, todas ellas que están en un jarrón. Como os digo, existen otras 4 en las cuales no están en un jarrón, ¿no? Todas ellas tienen, además, pequeñas variaciones, bien en el color, en el número de girasoles, pero todo ello con el fin, como hemos dicho, de agradar a Gauguin cuando le visitara. Debemos destacar en estas obras, yo creo, el uso del color, ¿no? Sobre todo el amarillo, que es un color que el artista decía que era su favorito, ¿no? El amarillo es el que mejor expresa su estado de ánimo, ese lugar lleno de luz y de colorido, ¿no? Que tiene un encanto especial. Otro de los aspectos importantes en la obra de Van Gogh es el momento, es la fuerza, digamos, fuerza que se aprecia en sus obras, ¿no? Unas pinceladas muy gruesas, que parece que extiende la pintura de una forma muy brusca, ¿no? Como si estuviera enfadado, apretando ahí el pincel sobre el lienzo para extender la pintura. En muchas de estas obras da la impresión de que en vez de utilizar un pincel, utiliza los propios dedos, ¿vale? Para extender la pintura, y aprieta de forma bastante fuerte el lienzo, ¿no? Da la sensación de que el artista está pintando con bastante rabia, ¿no? Nos está curioso observar estos contrastes de color en las diferentes versiones de los girasoles. Para finalizar con esta obra, yo creo que deberíamos decir que Van Gogh es un pintor postimpresionista, ¿no? Este estilo que tiene lugar tras el impresionismo y que abarca más o menos los años 1885 y 1915. El impresionismo estaba preocupado por la percepción de la luz y el color. Monet, por poner un ejemplo, pintó la Catedral de Rouen a diferentes horas del día para así observar los cambios de tonalidad que se producían entre unas horas y otras, ¿no? Frente a la importancia de la luz y del paisaje, que eran básicos en el movimiento anterior, el postimpresionismo también se preocupa por la vida cotidiana y nos muestra aspectos propios del día a día del artista, ¿no? El dormitorio de Arles, por ejemplo, esta obra de Van Gogh nos muestra la habitación del artista, o bien la silla de Van Gogh puede ser otro ejemplo, ¿no? Eso por no citar algunos de sus retratos, o bien naturalezas muertas. El postimpresionismo además tendrá gran influencia en movimientos posteriores, en el fauvismo, por ejemplo, ¿no? Lo observamos en el uso del color, y en el expresionismo lo observamos en una manera muy similar de concebir la pintura y una violencia, ¿no? Parecida a la resolución de algunos trabajos. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro resumen extenso sobre los girasoles de Van Gogh. Espero, como siempre, que os haya gustado. Os animo a dejar algún comentario. Yo prometo contestar a todos sobre esta obra. Os dejo también alguna imagen de uno de los libros que he publicado. Ya sabéis que tenéis los enlaces en la parte inferior de la página. Si estáis interesados, bueno, pues podéis adquirirlos en la tienda de Amazon. Pues nada más, como siempre decimos al finalizar nuestros vídeos, darle ya al like, por favor, inundarlo de likes, llenarlo de likes, que eso nos anima mucho a seguir adelante. Y también suscribiros al canal, que como veis tenemos una actividad constante, activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Muy bien, pues para finalizar os mando un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.